¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del CUNYA Finanzas de Biodiversidad. Soy Mariana Bellot, asesora técnica de Biofin para América Latina. Y bueno, les doy entonces más cordial bienvenida a el último webinar que tendremos de este curso. Con este webinar esta semana terminaríamos el curso en línea y el trabajo con ustedes. Vamos a empezar con una presentación que yo daré muy breve sobre la parte más contextual que nos marca el manual Biofin sobre implementación de soluciones financieras, y tenemos el gusto de que nos acompañen el día de hoy Fernando García, que es el coordinador de Biofin Guatemala, y Roy González, que es el coordinador nacional para Biofin Costa Rica. Ellos dos nos platicarán sus experiencias en cuanto a la implementación de soluciones financieras que están desarrollando en sus países, y creo que es una excelente manera de concluir cómo todos los primeros análisis que hicimos a través de que nos marca la metodología, cómo llegamos a este momento de implementación que sin duda es el más importante de todo el proceso Biofin. Entonces, simplemente para recapitular lo que platicamos en las primeras semanas del curso, el enfoque de Biofin, como recordarán, es movilizar recursos para reducir la brecha financiera que tenemos, basado en el análisis de gasto, el análisis de políticas públicas e institucional, y con ello determinar cuáles son las necesidades de financiamiento que se tienen actualmente. Una vez teniendo esto, los equipos nacionales tendrían que desarrollar o han desarrollado un plan financiero que busca reducir las necesidades de financiamiento, así como aumentar recursos. Y sin duda la parte, como decía, el mayor reto que tenemos es pasar del plan financiero a la implementación del plan y de las soluciones financieras que fueron identificadas como prioritarias. La metodología Biofin nos recuerda lo que entendemos por una solución financiera. A veces confundimos solución financiera con un instrumento económico o un mecanismo financiero, y una solución es más que eso. Una solución representa una serie de acciones que utilizan instrumentos financieros o económicos o económicos para lograr al menos uno de los 4 resultados financieros que esperamos. Como recordarán, bajo Biofin entendemos como resultados financieros el aumentar recursos, el evitar costos futuros, el alinear fondos y en gastar mejor y de manera más efectiva. Entonces, el concepto de solución financiera puede ser un conjunto de instrumentos que nos ayuden a lograr este objetivo. En este esquema hablamos y presentamos de una serie de diferentes instrumentos y soluciones que pueden formar estos instrumentos parte de una solución. A veces hay soluciones financieras en más de un instrumento económico. Como les decía, el recurso, sino gastar mejor, de manera más eficiente, evitar gastos futuros que permiten también tomar acciones el día de hoy para evitar costos el día de mañana, y realinear los gastos con el fin de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. ¿Qué nos puede decir el manual Biofin 2018 sobre la implementación de soluciones financieras? Como recordarán, en la sesión 2, me parece, les platiqué un poco cómo Biofin ha evolucionado a lo largo de los años. Empezamos con el primer manual en 2013. La segunda versión del manual salió en 2016, y el año pasado presentamos esta tercera versión del manual que recupera ya las lecciones aprendidas y algunos de los resultados y experiencias que los países han tenido en cuanto a implementación de soluciones financieras. Y esto es algo que por ello nos pareció muy importante que tanto Guatemala como Costa Rica nos compartan justamente dónde están y los retos y oportunidades que tienen actualmente en esta materia. Si pensamos cuáles son, hablando solamente de mecanismos, cuáles son los mecanismos más usados a nivel mundial a favor de la biodiversidad, disculpen que la gráfica está en inglés, pero básicamente los gobiernos y los recursos públicos siguen siendo los que mayoritariamente financian a la biodiversidad en todos los países. Sin duda, no hemos encontrado un país donde haya alguien más que aporte recursos que no sean recursos públicos. Pero también hay una serie de instrumentos que se utilizan en los países que abonan a
la movilización de recursos a favor de la biodiversidad y los diferentes mecanismos de conservación y de manejo que existen. Tenemos desde reformas a subsidios agrícolas positivos para convertirlos en subsidios positivos, lo que le llaman los green commodities, que son estos grandes cultivos de los cuales depende la sociedad actual, donde ha habido muchos casos donde se han podido enverdecer la producción, el proceso de producción de estos productos. ODA es la ayuda oficial al desarrollo, donde los países desarrollados transfieren recursos a países en desarrollo. El tema de las compensaciones y los mercados de compensaciones por impactos negativos a la biodiversidad. La filantropía, donde muchas empresas hoy en día aportan recursos a manera de donativos para acciones de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. El tema del cobro de derechos por algún tipo de servicio, tanto directo o indirecto, que esto puede ser desde cobro de entrada a un área protegida, cobro por el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, una serie de tarifas y cobros que los países tienen en sus sistemas hacendarios y públicos para cobrar recursos por el uso de la biodiversidad. El tema de bioprospección, que es pequeño, pero cada vez tiene más auge, dado el protocolo de Nagoya, de ABS, este mecanismo que se usó mucho en los 80s de pago por deuda, y finalmente otros ejemplos como puede ser las subastas de emisiones, donde una parte se puede destinar también a la biodiversidad. Estos son solo algunos de los casos de los instrumentos más usados. Sin embargo, el catálogo de soluciones financieras que tenemos aquí, como recordarán, les presentamos, les compartimos el vínculo, presenta una serie de instrumentos financieros que se usan en todo el mundo, unos más usados que otros, pero sin duda todos ellos se han identificado como instrumentos y soluciones que permiten atraer mayores recursos o evitar costos futuros de la biodiversidad. Y bueno, pensando en todo el ciclo que Biofin nos plantea, desde los análisis preliminares hasta la implementación de soluciones financieras, uno de los grandes retos que se tiene a nivel nacional, como con todo proyecto y todo proceso, es la institucionalización de los resultados, con el fin de que el trabajo que se hizo con Biofin permanezca a lo largo del tiempo. Y la única manera de lograrlo es que se institucionalicen estos resultados y estos trabajos y procesos en las instituciones nacionales de los países. Entonces, el proceso arranca desde el trabajo que los propios coordinadores, como Fernando, como Roy, hacen a nivel nacional, la adecuación de un marco de coordinación interministerial o interinstitucional, que en muchos países Biofin mantiene un comité directivo donde se sientan representantes de diferentes ministerios, y estas plataformas de coordinación han demostrado ser muy útiles no solamente para el seguimiento de Biofin, sino para el seguimiento de las finanzas de biodiversidad. Estos son espacios intersectoriales que es difícil que permanezca a lo largo del tiempo, y sin duda es uno de los retos que se tienen como resultado del proceso Biofin. Después es que el personal de Hacienda, los que trabajan en Hacienda y en los temas financieros, comprendan y conozcan los retos y las necesidades que se tienen en materia de financiamiento y de necesidades de recursos para medio ambiente y en particular para biodiversidad. El tema de cómo puede haber cambios en las estructuras organizacionales para que estas estructuras consideren personal que tenga más fortalezas en temas financieros, como puede ser en las agencias, por ejemplo, de áreas protegidas, o dentro de los mismos ministerios de Hacienda, que haya personal que entienda los temas de sustentabilidad y pueda ser una buena contraparte para los ministerios de ambiente. La constitución de unidades financieras o unidades de financiamiento de biodiversidad dentro de los ministerios, y también crear un programa de capacitación, de desarrollo de capacidades importante para la administración pública en términos de financiamiento de biodiversidad. Estos son simplemente propuestas de cómo se puede institucionalizar Biofin. Yo agregaría tal vez la necesidad de institucionalizar el proceso de revisión de gasto a favor de la biodiversidad. Esto ya está pasando en varios países, donde las oficinas de estadística de los países retoman el trabajo de Biofin con el fin de mantenerlo a lo largo del tiempo y poder generar una estimación del gasto a favor de la biodiversidad
con el enfoque amplio que ha manejado Biofin. Y finalmente, recordar todo el mapa, digamos, de donde surge el proceso Biofin, donde tenemos, como saben, estos grandes impulsores del cambio que inciden negativamente en la biodiversidad, los retos de financiamiento, y ahí es donde justamente entra Biofin para tratar de responder estos retos. Y me dirijo específicamente a la última parte del proceso Biofin, donde nos referimos a las soluciones de financiamiento, que aquí lo más importante no es solamente desarrollar las soluciones, sino vincularlas con los resultados esperados que queremos tener en biodiversidad. Estos resultados esperados son lo que nos da sentido a Biofin y a otros proyectos similares y procesos, donde lo que queremos es que se mantenga la biodiversidad, que haya una reducción de impactos negativos, que haya una mejora en la capacidad de manejo de las áreas protegidas y de los diferentes ecosistemas que se tienen en el país. Entonces, recordarles nada más la importancia de mantener el vínculo entre las soluciones financieras que se desarrollan con los resultados esperados que queremos tener a nivel biodiversidad y a nivel nacional. Ese vínculo me parece muy importante de recordar y es sumamente importante y necesario. Y finalmente, antes de concluir esta breve presentación para dar pie a las siguientes dos presentaciones que nos compartirán Roy y Fernando, dejarles con esta frase que está en el reporte de IPBES, el reporte global del estado de la biodiversidad que IPBES presentó hace 2 semanas, donde plantea que uno de los elementos clave para el camino hacia la sustentabilidad es la evolución de los sistemas globales financieros y económicos para construir una agenda sostenible y lograr un cambio transformacional. Y sin duda, el proceso Biofin busca transformar el status quo de las finanzas de biodiversidad y es los retos que tenemos por enfrente en materia de pérdida de biodiversidad y de todos los retos que tenemos en la agenda de sustentabilidad requieren de un cambio transformacional. Y yo estoy convencida a nivel personal que iniciativas como Biofin están buscando justamente lograr este cambio desde una base de conocimiento robusta e importante que nos permite sostener y darle mucha robustez a las soluciones financieras que se están proponiendo y desarrollando, implementando a nivel nacional. Entonces, bueno, con esto concluyo esta presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en el chat y la podremos comentar al final de la sesión. Y ahora quisiera darle la palabra a Fernando para que nos comparta los resultados y avances en la implementación que tiene en Guatemala. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y a todos. El caso nuestro viene de la implementación de nuestro plan de movilización financiera realizado en Guatemala con el fin de reducir las brechas que se detectaron en términos monetarios en la fase 1 de Biofin. El día de hoy pues les voy a platicar un poco cómo estuvo la conformación y cómo está la fase de implementación de una alianza público-privada para la conservación de pez vela y desarrollo de la pesca artesanal. Les voy a hablar un poco de dónde viene el tema de esta prioridad. El objetivo que tuvimos para establecer el caso de pez vela y la alianza, el propósito de la alianza, un modelo de cálculo que permita ver proyecciones financieras de dónde se pueden generar los ingresos, qué actores estuvieron involucrados y cómo fue el proceso de construcción y la actual implementación, terminando en darles a conocer un poco cuál es la importancia de establecer aliados. Prácticamente el tema del pez vela pues viene como una prioridad desde el plan de acción para la movilización de recursos financieros hacia la biodiversidad. Se identifica como uno de los sectores de pesca turística y deportiva que tiene el país, específicamente en el Pacífico, en las costas del Pacífico, como potencial para la generación de ingresos desde aprovechando el servicio ambiental de turismo que provee la región marino-costera
en el Pacífico, y luego pues se define una ruta bajo la cual la pesca deportiva turística de pez vela pues puede ser una solución financiera para movilizar fondos. El objetivo pues básicamente que tuvimos con Biofin durante el proceso del diseño y la implementación de esta solución financiera pues fue básicamente poner de acuerdo y negociar una alianza entre el sector privado y el gobierno para el establecimiento que implica el diseño e implementación de una solución financiera, la cual se alimenta de donaciones voluntarias derivadas de la pesca deportiva turística de pez vela, con el fin de promover la conservación de esa especie y fomentar el uso sostenible de la pesca artesanal en el Pacífico. El tema de pesca artesanal viene acá incluido dentro de la solución financiera precisamente porque la pesca artesanal, el mercado de la pesca artesanal, con las distorsiones que ha sufrido en las últimas décadas, el pez vela pues se convierte en un producto comercializable, a pesar de que está protegido. Las malas técnicas, esto es impulsado más por la demanda de alimentación y también por las malas prácticas de pesca que tienen el sector de pesca artesanal en el Pacífico y la necesidad de reducir esta amenaza a través de la promoción de 4 ámbitos grandes de inversión que fueron definidos dentro de la alianza precisamente para la reducción de esa amenaza, promover un desarrollo sostenible con buenas técnicas en la pesca artesanal y por ende tener una conservación de pez vela. Los 2 actores principales que estuvieron en este proceso, pues básicamente fue la Asociación de Empresas de Pesca Turística y Deportiva y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Dirección de Pesca. El propósito de la alianza público-privada, pues básicamente era definir qué iba a ser. Básicamente eran los compromisos tanto de la asociación en representación del sector privado y los compromisos por parte del gobierno. Una vez definido qué iba a ser cada uno de estos sectores, pues básicamente la alianza tenía que definir todos aquellos lineamientos que nos permitieran desarrollar la solución financiera de una manera ordenada, sistemática, bajo un esquema de gobernanza, que tuviera 6 aspectos. Uno es quién administra los fondos generados derivados de las contribuciones voluntarias, quiénes y cómo se conforma el órgano de supervisión para la toma de decisiones de cómo usar estos fondos, cuál es el objetivo del fondo, cómo se toman estas decisiones dentro del órgano de supervisión, de dónde vienen los fondos, hacia dónde se dirigen, en qué temas prioritarios. A partir de esta definición de roles, también fue importante desarrollar la parte numérica, ¿verdad? Se hicieron 2 escenarios, ¿verdad? Con datos ingreso de visitantes hacia la zona marino-costera y un escenario incremental. La diferencia entre el escenario estático es que del 2013 al 2014 se suponía un aumento de entre el 20 y 25% y luego nos quedamos con ese mismo porcentaje del 2014 al presente año, y en el escenario incremental que pasaba si la misma tasa de crecimiento pues seguía para los próximos años. Como podemos ver en ambos escenarios, pues existe un incremento como cualquier modelo de negocio. Sin embargo, pues existen supuestos que se convierten en riesgos que no necesariamente nos va a dar una línea exponencial. Aquí pues básicamente Biofin y la alianza pues ha estado analizando y abordó los riesgos de tal manera que se identifiquen que va a haber una reducción de turistas en algún momento. En algún momento puede que algún turista o un grupo de turistas no tengan la voluntad de pago como para dar las contribuciones.
puede que exista una falta a pesar de que exista un esquema de gobernanza ordenado con roles y compromisos, puede que exista el riesgo de una falta de coordinación, entre otros aspectos que nos van a dar una tendencia no directamente profesional de ingresos como lo menciona en el modelo. Sin embargo, pues seguimos construyendo el modelo con los actores, ¿verdad? Que es la Asociación de Empresas de Pesca Deportiva y Turística, la Dirección de Pesca, la Comisión Presidencial para la Protección del Pez Vela y el equipo que estuvo facilitando. El proceso pues inicia apoyando esta negociación de alianza bajo un esquema general de cómo se podría esquematizar una solución financiera para aprovechar los fondos de contribuciones voluntarias de pesca deportiva de pez vela. El esquema general, pues básicamente viene desde un órgano de gobernanza quien supervisa la administración y flujo de fondos de la solución. Luego, quien en específico administra, se crea un fondo. Lo principal en este tipo de soluciones financieras es de dónde viene el dinero. En este caso, pues ya se identificó específicamente de dónde y cuánta plata potencialmente podía entrar a través de las contribuciones voluntarias, pasa a través de un fondo cuyos mecanismos de transparencia son suficientes como para monitorear el flujo de fondos, de ingresos y obviamente sus prioridades de inversión. Todo esto pues está enmarcado dentro de la solución financiera a través de una alianza público-privada. En el primer cheque, pues básicamente lo que sin fondo, sin ingresos, pues no existe el fondo. Para esto, pues hubo un acuerdo alcanzado entre la Asociación de Empresas de Pesca Turística y Deportiva y el gobierno, donde específicamente se establecen dos tarifas, una de $10 por día y 30 por semana, dependiendo la temporalidad del pescador o el grupo de pescadores deportivos de pez vela durante la época pico que es bien particular en Guatemala. Esto pues básicamente estaba, el acuerdo no era no solo establecer el monto, sino también la forma del reportaje y los verificadores, ¿verdad? Es así entonces donde tenemos ya prácticamente los ingresos y luego pues otro de los pasos bastante importantes era, bueno, tenemos que diseñar un fondo, pero ¿cómo? Y era uno de los pasos que Mariana pues, mencionaba en su presentación, donde el proceso de institucionalización sea bastante pragmático y oficial, como para que en primera instancia, por ejemplo, del sector privado exista una resolución de su junta directiva en representación del sector privado donde se diga que se autoriza pues, la creación de un mecanismo financiero dentro de la estructura bancaria y la contabilidad que tiene el sector privado. El fondo pues, se llama Fondo Socioambiental para la Conservación de Pez Vela y Desarrollo Sostenible de la Pesca Artesanal. Se emite un acta, ¿verdad? A finales del año pasado, y en esta misma acta pues se vincula legalmente y se manifiesta la voluntad del sector privado de establecer una alianza estratégica con el gobierno. Uno de los primeros pasos del sector privado pues era básicamente tener los mecanismos de transparencia básicos para iniciar el cobro. Aquí pues básicamente les muestro los primeros cobros que ellos están realizando derivado de la pesca deportiva. El otro paso pues básicamente, que estamos justamente en la parte final de revisión, es prácticamente la alianza público-privada a través de un convenio de cooperación entre el sector privado y el gobierno. Aquí pues como les mencioné pues se delinean los 6 aspectos más importantes del esquema de gobernanza de cómo va a regir y cómo va a funcionar el mecanismo. Es así entonces donde muchos de estos aspectos son básicamente completados dentro
convenio de cooperación entre el sector privado y el gobierno. ¿Cómo queda entonces, partiendo de este esquema básico, cómo queda entonces ya dentro del convenio la creación de una mesa técnica donde va a haber un representante de la Comisión Presidencial de Protección de Venezuela, va a haber un representante del sector privado, va a haber un representante del gobierno, y dentro de las cláusulas se deja siempre y cuando exista una organización socialmente organizada de pescadores artesanales y legalmente reconocida, la solución financiera le va a dar cabida dentro de la mesa técnica para dirigir la solución financiera. Eso está estipulado en el artículo 16 del convenio. En el artículo 15, pues básicamente se reconoce el pago de las contribuciones voluntarias u otras donaciones derivadas de la pesca deportiva. La solución financiera, algún manual administrativo que transparentice todo el proceso de flujo de fondos. Y en el artículo 13 se definen los ámbitos de inversión. Uno es en términos de investigación aplicada para el monitoreo de pez vela principalmente, y investigación para la generación de nuevas y buenas prácticas de pesca artesanal, el fomento al turismo, infraestructura básica como lo es muelles, centros de acopio, y la creación de capacidades tanto para grupos organizados de pesca artesanal como también funcionarios públicos para el seguimiento, cumplimiento tanto de políticas como leyes vinculadas a la pesca. Finalmente, pues la importancia de establecer aliados, específicamente a través del sector privado, pues básicamente es contribuir a la movilización de fondos. Como bien dijo Mariana en su presentación, el principal dotador de fondos obviamente proviene de fondos públicos. Sin embargo, pues las alianzas también pueden establecer un cofinanciamiento bastante interesante para coadyuvar en procesos de implementación de políticas y leyes que tengan que ver con biodiversidad marino-costera, en el caso de Guatemala, en el tema de pez vela. Estos fondos también sirven, en el caso de la solución financiera de pez vela, como yo les mencionaba, a la reducción de amenazas, particularmente de carácter antropogénico, que viene de la pesca artesanal por malas prácticas y mercados distorsionados, con el fin de promover, entre otras cosas, por ejemplo, cadenas de valor en procesos de pesca, ¿verdad? Lo cual crea una promoción de oportunidades para el desarrollo local. Como les mencionaba, también el fomento y la promoción de cofinanciamiento, tanto para la implementación de políticas de gobierno. Y lo otro es la priorización de estrategias que vayan a un impacto a corto y mediano y largo plazo, en términos de conservación, pero principalmente en el uso racional de los recursos pesqueros del país, derivados de un beneficio como lo es el servicio ambiental de turismo, particularmente en la pesca deportiva de pez vela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por compartirnos esta experiencia de un instrumento que Biofin ya tiene, como mencionaste, varios años trabajando, y es un ejemplo de estas alianzas público-privadas que cada vez son más importantes, dado que los recursos públicos son limitados y escasos, de hecho cada vez más escasos, y es un ejemplo muy bueno de colaboración público-privado con un esquema muy, muy dirigido a una especie, ¿no? Y a regular una actividad productiva. Le daremos con esto la palabra a Roy González para que nos comparta la experiencia de Costa Rica, y al final pasaremos una sesión de preguntas. Adelante, Roy. Muchas gracias, Mariana y Fernando, y a todos los que nos acompañan en este curso en línea sobre finanzas para la biodiversidad. En realidad es un placer poder compartir con ustedes sobre las experiencias de Costa Rica en la implementación de soluciones financieras que, como bien lo decía Mariana, tienen por objetivo final el ser exitosos en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. En el caso nuestro, hemos estado trabajando en una solución financiera que está muy enfocada en lo que se refiere a los bonos verdes. Así que voy a comentarles primero un poco el contexto general de lo que son los bonos verdes para aquellos que no estén necesariamente familiarizados con la temática, y al final les voy a comentar un poco las aplicaciones prácticas que en el caso de Costa Rica estamos pretendiendo hacer de esta herramienta. Bueno, al final de cuentas los bonos verdes, que son un tipo particular de bonos, primero debemos tener presente o recordar un poco que los bonos al final de cuentas son una forma de título de deuda que constituyen un contrato legal por dinero adeudado que se compra y se vende en los mercados financieros. En estos casos, lo que el inversionista en un bono hace es en última instancia convertirse en acreedor de la entidad emisora, cobrar una tasa de interés y recuperar la inversión en la fecha de vencimiento del bono. En los casos, por ejemplo, lo que se llaman los bonos tipo bullet, o bien en un calendario de pagos que se haya establecido a priori durante la emisión del mismo instrumento financiero. Ahora, los inversionistas en un bono van a pretender que los beneficios que obtengan por participar en él sean proporcionales a los riesgos que están asumiendo al respecto. Y en el caso de los bonos verdes, uno diría adicionalmente, y esta es tal vez una ventaja importante, que los inversionistas también reconocen cuál es el impacto que sus inversiones están teniendo, en este caso sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, o sobre la generación en última instancia de un planeta mejor para todos. Los bonos pueden ser emitidos por empresas privadas, por entidades supranacionales como los bancos multilaterales de desarrollo, por ejemplo, o directamente por entidades públicas. Y la diferencia de los bonos verdes, ¿verdad?, que uno diría es un poco el mismo instrumento con alguna particularidad especial, es que tienen como propósito específico el financiamiento de proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático. Y entonces, lo que los diferencia de otros bonos, a final de cuentas, es el destino específico de los recursos que se van a obtener como producto de la colocación de esos bonos. Entonces, un tema importante es que, además de evaluar las características financieras, los inversionistas en un bono verde tradicionalmente buscarán evaluar el impacto ambiental específico de los proyectos que se pretende respaldar con esos bonos. Y por eso la importancia del estructurar correctamente una colocación de bonos verdes y tener credibilidad en términos del impacto que va a generar la asignación de los recursos que se obtengan de la colocación de esos bonos. Vamos a ver, en lo que respecta al etiquetado de un bono verde, o a la etiqueta, digamos, que uno le establece a un bono para decir que es verde, han existido una amplia variedad de enfoques durante los últimos poco más de 10 años que los bonos verdes han estado en el mercado, ¿verdad? El primer bono verde o el etiquetado como tal fue emitido por el Banco Europeo de Inversiones en el 2007, con una etiqueta verde que le puso el propio banco y que evaluó el propio Banco Europeo de Inversiones. Es decir, fue el banco el que dijo, mire, este es un bono verde y es un bono verde que lo vamos a evaluar de esta forma. Seguidamente, también en el 2007, muy cerca de eso, el Banco Mundial emite sus primeros bonos verdes con una etiqueta verde que también le puso el Banco Mundial, pero con una segunda opinión de una entidad que se llama CICERO, que es el Centro de Investigación Internacional sobre Clima y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Entonces, en este caso, la particularidad que existe es que el Banco Mundial acude a lo que se conoce como una segunda opinión, y entonces es un tercero el que también evalúa qué tan verde es el bono, o sea, cuál es el impacto que efectivamente la colocación de los recursos provenientes del bono va a tener sobre la situación de medio ambiente.
En el 2014 se emiten los primeros bonos verdes corporativos, es bonos verdes de empresas, y comienzan a utilizarse lo que se llaman los principios de bonos verdes o los Green Bond Principles, y comienza a popularizarse el uso de segundas opiniones para los bonos, otra vez bajo el principio de que un tercero con suficiente credibilidad pueda opinar sobre si los recursos que se van a recibir con los bonos van a ser verdaderamente invertidos en algo que pueda merecer la calificación de verde. En el 2015 se crea un estándar de bonos climáticos que se basa en esos principios de bonos verdes y que además incluye una taxonomía que es compatible con el clima para las inversiones elegibles y criterios de elegibilidad para que un bono sea oficialmente certificado bajo el estándar de bonos climáticos y su esquema de certificación. Es decir, que hoy en el mundo ya uno puede tener la aspiración de que un bono verde sea verdaderamente certificado como tal, y eso es importante para efectos del mercadeo final de la emisión que se vaya a realizar sobre ese tema. Ahora, bajo esos principios de bonos verdes, hoy hay varios proyectos a los cuales podrían dirigirse los recursos que uno reciba con la colocación de un bono verde y que permitirían que el mismo sea calificado como tal. Esos, por ejemplo, destinos de inversión incluyen energía renovable, eficiencia energética, gestión sostenible de los residuos, uso sostenible de la tierra, que incluye silvicultura y también agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, transporte limpio, gestión sostenible del recurso hídrico y atención al cambio climático, que incluye incluso el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Si vemos el caso de las colocaciones de bonos verdes de 2018, pero lo que tenemos es un desarrollo importante de proyectos en los sectores de energía, de transporte y de edificios también que tienen un menor consumo energético y en general un uso más respetuoso de los recursos del planeta, pero también el uso de tierra, particularmente en los temas de agricultura sostenible, que han marcado la pauta de lo que ha sido el mercado en esos años. Tal vez para establecer algunos ejemplos de los bonos que ya al día de hoy se han colocado y que tal vez contribuyen a darse una mejor idea acerca del tipo de proyectos que pueden implicar este tipo de bonos. Tenemos, por ejemplo, el caso de ciudades, municipalidades o estados emitiendo directamente bonos, como el caso de Columbia Británica en Canadá, que invirtió en la eficiencia energética de los hospitales nuevos y que entonces colocó un bono verde a 32 años por 231 millones de dólares canadienses, que básicamente lo que hace es destinar sus recursos a mejorar la eficiencia energética de los hospitales. Hay también casos como el de KfW, que es un organismo bilateral de crédito y de fomento, que emitió en 2014 un bono por 1.500 millones de euros para financiar un programa de inversión en medio ambiente que incluye generación de energía renovable, especialmente eólica y fotovoltaica. Y está también el caso de GDF Suez, que es una entidad francesa de servicios públicos, que emitió un bono por 2.500 millones de dólares en mayo del 2014 para financiar varios proyectos de energía renovable. Pero también hay casos de bonos corporativos interesantes, como el de Toyota Financial Services, por ejemplo, que emitió un bono verde de 1.750 millones de dólares en marzo del 2014 para financiar un programa de arrendamiento y préstamo para los vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones que tiene la marca. O el caso de ABN AMRO Bank, que emitió un bono verde a 5 años por 500 millones de dólares para respaldar hipotecas en hogares con bajo consumo energético.
así como préstamos para paneles solares de uso residencial y propiedades comerciales sostenibles. Tal vez para darnos una idea de por qué es interesante esta cosa, tenemos algunas cifras interesantes que genera Climate Bonds Initiative, el reporte del mercado para el 2018. Lo que da cuenta es que la inversión acumulativa desde que empieza este asunto de los bonos verdes en el 2007 incluye ya al día de hoy 521 mil millones de dólares, o sea, los 521 billones, lo que llaman ellos, ¿verdad? Que algunos en América Latina llamamos a eso millardos, y una emisión en 2018 de 167.600 millones de dólares, dentro de los cuales los países que han liderado ese mercado a la fecha básicamente corresponden a los Estados Unidos de América, China, Francia, Alemania y Holanda. Entonces, lo que tenemos es un mercado bastante dinámico, un mercado que se ha venido sofisticando, que genera oportunidades interesantes y que es básicamente lo que Costa Rica quiere aprovechar. He incluido algunos vínculos en la presentación que vamos a poner a disposición de los participantes en el curso para que puedan consultar más. El Banco Mundial tiene un desarrollo interesante sobre bonos verdes en su sitio web. La iniciativa de Climate Bonds también tiene amplia documentación sobre el tema y hay un flujograma interactivo que desarrolló también Deutsche Bank sobre el tema de bonos verdes que puede ser interesante consultar para formarse un mejor criterio acerca de esta temática. En el caso de Costa Rica, y aquí voy a tratar de presentar un pequeño póster de lo que es la iniciativa que Costa Rica tiene con respecto a estos temas de bonos verdes. Lo que el país está pretendiendo hacer es una titularización de flujos futuros del sistema de áreas protegidas para regularizar el pago de terrenos correspondientes a estas áreas, que aunque el Estado expropió y declaró como área protegida hace algunos años, no ha sido cancelado aún a sus propietarios originales. Costa Rica tiene el 26% de su territorio destinado a áreas protegidas. Y entonces lo que el bono verde, en el caso de Costa Rica, pretende lograr es básicamente una titularización, que es lo que en inglés llaman securitization, de flujos futuros, que básicamente lo que implicaría es la mejora en los mecanismos de recaudación de los derechos de acceso o de ingreso a los parques nacionales, el desarrollo de nuevos mecanismos también de recaudación para permitir un mejor control de esta iniciativa, a lo cual se sumen los recursos provenientes de las partidas del presupuesto nacional que están destinadas al pago de tierras y que desafortunadamente en el caso de Costa Rica históricamente a lo largo de los últimos 10 años ha sido un poco menos de 2 millones de dólares lo que se ha incorporado en el presupuesto nacional para el pago de tierras de áreas protegidas, y que de acuerdo con la deuda pendiente por ese concepto implicaría esperar alrededor de 100 años para terminar de pagar esas tierras. ¿Cómo complementar esos recursos con otros flujos provenientes, por ejemplo, de donaciones, para que permita el valor presente de esos flujos ser trasladado a un vehículo de propósito especial, posiblemente un fideicomiso con una entidad titularizadora, que sería posiblemente un banco del Estado, en el caso de Costa Rica, el Banco Nacional. Con lo cual, el Banco Nacional lo que hace es que emite un bono verde, que básicamente sería respaldado por esos flujos futuros de ingreso, por ejemplo, a parques nacionales, y por lo tanto, cuando corresponda realizar el pago del bono, esos flujos permitirán hacer los pagos a los inversionistas, y con los recursos provenientes de esa colocación del bono,
el país lograría hacer una contribución muy significativa al pago de tierras expropiadas para áreas protegidas y eliminar una contingencia que existe en el sentido de que ese 26% del territorio nacional que está formalmente destinado a áreas protegidas tiene todavía alguna porción importante de esas áreas que, aunque ya se ha hecho la emisión de los decretos legales correspondientes para darles un único destino como área protegida, sigue sin haber sido cancelado a sus propietarios originales. En realidad, es básicamente lo que quería compartir con todos en esta tarde. Por supuesto que nos encantaría intercambiar opiniones, atender sus consultas y de la misma manera colaborar con todos en la exploración de posibilidades que nos permitan avanzar en este objetivo global de la conservación y uso sostenible de nuestra biodiversidad. Y por ello, o para ello, podrán encontrar al final de mi presentación mi dirección de correo electrónico del PNUD, al cual, repito, me encantará poder recibir sus consultas y, ¿por qué no?, también explorar posibilidades de nuevas iniciativas de desarrollo conjunto, para lo cual la experiencia de Costa Rica pueda resultar de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy, por esta presentación. Creo que lograste dos objetivos. Uno era explicar el avance de la solución y el objetivo de la solución financiera en Costa Rica. Y algo segundo también muy importante es explicar qué son los bonos verdes, que cada vez escuchamos más de ellos. Y yo creo que hay poca información a la mano explicándolo como tú lo acabas de hacer, el concepto de bonos verdes y el potencial que realmente tienen para generar recursos que se puedan gastar en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Bueno, con esto terminamos la sesión de presentaciones. Tenemos tiempo para preguntas. No sé si los participantes que nos están acompañando el día de hoy tengan algunas preguntas. A mí me gustaría empezar con una pregunta para Fernando. Creo que es un reto en todos los países siempre lograr que el sector privado tenga interés en ser copartícipe del esfuerzo que implica el manejo de la biodiversidad, el manejo sostenible de la biodiversidad. Y no siempre es fácil encontrar esos temas de interés o esos puntos de atracción para realmente involucrarlos en el tema y más aún en el diseño e instrumentación de una solución financiera. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles fueron esas, digamos, incentivos o puntos de entrada que ustedes encontraron con el sector pesquero privado para hacer alianza con el sector público en el tema del manejo de pez vela y la pesca deportiva. Sí, gracias, Mariana. Muy buena pregunta. Particularmente, algunos datos estadísticos sobre el destino de pesca deportiva, turística y recreativa es que Guatemala, pues, entre muchos países de la región, pues, el 43% del mercado viene aquí a Guatemala, seguido de Costa Rica y México. Esto fue un dato bastante interesante que ya al ponerle cara a ese mercado, en términos financieros, la oportunidad de identificar actores como para impulsar iniciativas de cara en el marco de servicios ambientales como el turismo fue una de las primeras motivaciones. La otra motivación fue conocer un poco la dinámica social local en términos de oportunidades y amenazas. En términos de amenazas, pues una de las justificaciones era pues básicamente que había mucha intervención por malas prácticas y distorsiones de mercado
de cara al consumo de pez vela, siendo una especie protegida aquí en Guatemala. Y eso pues motivó al gobierno a ampliar, darle un valor adicional a las capacidades gubernamentales con el fin de establecer una alianza. Otra de las motivaciones fue la voluntad del sector privado en unirse a movilizar fondos y a movilizar recurso técnico, pero sobre todo la movilización de la voluntad de querer hacer conservación en conjunto con los actores locales, ¿verdad? En particular, el sector privado pues dio una muy buena seña de involucramiento, en donde pues ellos voluntariamente establecieron la solución para captar esos fondos, y esa motivación se tradujo en definir básicamente los mecanismos llamémosle, de convencimiento para los pescadores deportivos, de cara a mostrarles de que Guatemala tiene un potencial en el sector turístico, tiene un potencial de biodiversidad marino-costera, tiene un potencial para generar economías locales, tanto para el sector privado como para el desarrollo de capacidades en la pesca artesanal. Entonces fueron estas motivaciones donde Biofin dijo, bueno, ahí hay un proceso donde las intenciones se pueden alinear de cara a las voluntades existentes tanto en el sector privado como en el público. Y es así como nace esta alianza con el fin de movilizar fondos enfocado mucho en la parte de desarrollo de capacidades en la pesca artesanal, ¿verdad? Porque es un proceso económico donde tanto la pesca artesanal como la pesca deportiva, como el gobierno a través del turismo, pues se obtienen beneficios derivados del turismo y la producción y la pesca, ¿verdad? Gracias, Fernando. Oye, y pensando también en la misma línea de sector privado, pero ahora moviéndome al sector financiero, Roy, con el ejemplo que diste de bonos verdes, ¿cuáles crees tú que serían los retos para realmente traducir que los bonos verdes a través de los cuales se puedan dirigir recursos para la conservación y sustentar la biodiversidad? Creo que recuerdo que uno de los retos que existen es el tema, por ejemplo, de las escalas de proyectos. Alguna vez algún colega me comentaba que, bueno, los proyectos de energía son proyectos que absorben grandes cantidades de fondos, pero sabemos que los proyectos de biodiversidad son proyectos a menor escala, y esto también puede ser un obstáculo y un reto para que en el tema de bonos verdes se puedan aprovechar también para proyectos destinados al mejoramiento de la biodiversidad o al mejoramiento de procesos productivos sin impactar a la biodiversidad. ¿Qué opinarías de esto? Sí, gracias, Mariana. Efectivamente es una reflexión muy interesante la que haces, porque tal como lo estás mencionando, el desarrollo de una gran central hidroeléctrica, por ejemplo, sin duda genera la masa crítica necesaria para posiblemente aprovechar el mercado internacional de bonos verdes y para generar la masa crítica suficiente, pero proyectos un poco de menor escala quizás tengan que depender más de los mercados locales. Nosotros, en el caso costarricense, lo que estamos posiblemente viendo es una posibilidad de mantener una alternativa que básicamente implicaría apostar en una buena parte al mercado de las operadoras de pensiones. Es un mercado mucho más chico, ¿verdad? También que quisiéramos creer que en el cual tengamos una oportunidad de generar una mayor conciencia sobre la importancia de las iniciativas, porque al final de cuentas
no solo estamos ahorrando para la pensión, sino que estamos buscando que esa pensión pueda ser en un planeta posible. Perdón. Y complementariamente, creo que hay otro... y lo que vamos a hacer es posiblemente tener una alternativa de colocación para inversionistas internacionales un poco más sofisticados del tipo de que se consigue con la regla 144A o la regulación S, que abre el mercado para una oferta a inversionistas sofisticados. Yo creo que hay un reto todavía importante por demostrar, y es las diferencias de precio o el pricing a la hora de colocar un bono verde versus un bono común y corriente. Es decir, yo creo que cuando uno ve todavía el pricing de los instrumentos, no parece ser tan claro que el mercado esté premiando lo suficiente el hacer cosas buenas por el planeta. Y que entonces, perdón, aunque sí vemos interés muy importante y sobresuscripción en las colocaciones de bonos, no vemos diferenciales de precio todavía tan significativos entre un bono verde y uno que no lo es. Y creo que ahí tenemos todavía un desafío importante por lograr, que es el de entender que cuando invertimos en un bono verde, no solo estamos obteniendo un rendimiento financiero, sino que al final de cuentas estamos haciendo una inversión para el futuro en términos de mitigación de riesgos de cambio climático y al final de cuentas apoyando la preservación de la vida en su más amplia expresión. Gracias, Roy. Sí, muy de acuerdo contigo. Yo creo que es parte de lo que yo comenté al final de mi presentación, es cómo empezamos a explorar instrumentos financieros que tradicionalmente se han usado para otros fines, para que contribuyan también al abatimiento de brecha financiera, no solo de biodiversidad, sino de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y eso seguramente implicará adaptar y modificar algunos de esos instrumentos para que puedan usarse hacia estos fines, ¿no? Y romper con esta tendencia de que quien más aporta a la Agenda de Desarrollo Sostenible son los gobiernos, sino tratar de un poco emparejar la balanza también para que a través del sector privado y sector financiero puedan estos recursos también contabilizar y tener un peso importante. No veo preguntas de nuestros colegas que nos están acompañando ahorita, pero me gustaría, antes de cerrar, darles la palabra a cada uno para que pudieran comentarnos la experiencia que han tenido con Biofin y la experiencia propia en sus carreras profesionales. Siempre hacer una estrategia puede ser complicado, pero a veces termina siendo más sencillo que ejecutarla y llevarla, convertirla en algo que esté, en este caso, generando recursos o que esté generando resultados positivos para incidir en biodiversidad o en cualquier otra temática. Pero siempre quedarnos con una estrategia o planes parecería el último paso, pero sin duda es solamente el primer paso hacia realmente la innovación, el cambio y la transformación para tratar de, en el contexto de nosotros actualmente, ahorita, tratar de lograr unas finanzas saludables y positivas para la biodiversidad. Entonces, me gustaría, si podemos empezar con Fernando, ¿cuáles crees tú que serían estos retos que se tienen actualmente o que tienes actualmente en Guatemala para, en un periodo de tiempo muy corto, que estamos hablando de 1 año y medio o 2, si acaso, poder presentar resultados que duren a lo largo del tiempo más allá de la iniciativa Biofin? ¿Cuáles creerías que son los elementos que permitirían lograr este proceso, parte del proceso de institucionalización por un lado, y por otro, los retos que tienes por enfrente en esta solución o en alguna de las otras que esté desarrollando Guatemala? Sí, gracias, Mariana. Pues básicamente, hay muchos retos, voy a tratar de ser lo más concreto posible, pero básicamente uno es el proceso de entendimiento entre biodiversidad y negocio, ¿verdad? En términos de política pública, uno de los principales retos es convertir
este concepto en una oportunidad para la inversión en la producción y aprovechamiento de servicios ambientales. Aquí me refiero, traducido a algo más local donde se pueden aprovechar oportunidades, es crear la oportunidad y crear esa voluntad política para aprovechar, por ejemplo, la industria turística y asociarlo con el desarrollo sostenible de la biodiversidad a través de áreas protegidas, por ejemplo. La industria turística, más allá de movilizar fondos, crea la oportunidad de desarrollar capacidades a nivel local, en comunidades, precisamente para que ellos tengan el sentimiento de que conservar tiene un vínculo para crear negocios y desarrollo económico local. Ese entendimiento es uno de los retos precisamente para que las administraciones públicas pues entiendan la importancia de la conservación y el uso sostenible del aprovechamiento de la biodiversidad que tienen nuestros países en la región. Lo otro de los retos es básicamente saber vincular al sector privado para institucionalizar alianzas público-privadas. Aquí el reto es básicamente traer a la mesa al sector energético, a commodities grandes dentro del sector agricultura, precisamente para tener un vínculo directo tanto con el gobierno para que facilite e incentive alianzas entre gobierno, banca y promotores de negocios precisamente para financiar temas de biodiversidad. En otras palabras, cómo volver dentro de las carteras de los bancos, cómo volver enverdecer esas líneas de financiamiento con créditos preferenciales o no preferenciales, pero que movilicen fondos para empresas turísticas, para la parte de manejo sostenible de bosques dentro o alrededor de áreas protegidas, promoción de agricultura a través, para que exista para que las líneas de financiamiento pues cumplan y vayan encaminadas a exigir las certificaciones de buenas prácticas, tanto de certificaciones reconocidas a nivel nacional como internacional, con el fin de triangular la alianza entre un negocio, la entidad financiera y el gobierno, precisamente para que las políticas de biodiversidad, acciones y estrategias vinculadas a la temática pues se apliquen a nivel local. Y el último reto, pues básicamente es seguir rompiendo las barreras dentro del sector académico, precisamente para crear capital humano que vincule la parte de los famosos econegocios o bionegocios o negocios verdes, precisamente para conformar una masa crítica que promueva las discusiones dentro de la política pública y dentro del sector privado, con el fin de crear conciencias e ir actualizando y evaluando pues, políticas vigentes en términos de financiamiento a la biodiversidad. Gracias, Fernando. Roy, ¿tú qué nos podrías compartir de tu experiencia en tu carrera y también lo que conoces, lo que se ha trabajado en Biofin Costa Rica? ¿Cómo pasar de esta etapa de diseño de un instrumento, de una solución financiera, a realmente una implementación a largo plazo? ¿Y cuáles consideras que serían esos factores fundamentales para que estas soluciones permanezcan a lo largo del tiempo, más allá de que exista o no un proyecto o una iniciativa como puede ser Biofin? Este tema de la sostenibilidad del trabajo que se hace y se ha hecho durante algunos años es una preocupación y bueno, creo que la experiencia rica que ha tenido Costa Rica en la implementación de Biofin nos puede dar algunas lecciones aprendidas. Muy bien. Yo creo que nosotros hemos tenido alguna experiencia interesante, no siempre
no siempre positiva, pero al final de cuentas las experiencias son importantes porque te permiten aprender de ellas. Y nosotros, una de las cosas que tuvimos fue un cambio de gobierno entre la fase de diseño de estrategia financiera y la fase de implementación. Y entonces eso te da algunas lecciones importantes. Yo creo que una de ellas es, y esto es válido para proyectos de esta naturaleza, pero posiblemente para casi cualquiera, que tiene que ver con la gestión de involucrados. Yo creo que la gestión de involucrados, el tener en la mesa a las personas que en el día a día lidian con la implementación de las políticas públicas en materia de gestión y uso sostenible de la biodiversidad es un tema esencial. Creo que además hay que tratar de comprender muy bien las necesidades de las instituciones y entender que quizás en algunos casos una aspiración común puede ser difícil de concretar porque tal vez es una aspiración muy elevada y las instituciones están pensando en algunas necesidades más urgentes y más del corto plazo. En este caso del bono verde, por ejemplo, yo creo que en Costa Rica hubo la sapiencia por parte de Biofin de entender que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tenía como una prioridad inicial el mejorar los mecanismos de cobro en las áreas protegidas y particularmente, digamos, en este tema lo que uno tiene que ver es que un mejoramiento de esos mecanismos de cobro, ¿verdad? No solo la revisión de los modelos tarifarios, pero particularmente los propios mecanismos de pago, que en algunos casos en parques nacionales pueden ser un poco rudimentarios, ¿verdad? Estamos hablando todavía de un pequeño talonario con recibos para darle a los visitantes a un área protegida, ¿verdad? Esas cosas quizás es importante que cuando uno va a hacer una implementación tenga la flexibilidad para de pronto, sin perder de vista el objetivo último y sin por ello, digamos, reducir la ambición, sí saber que a veces es necesario atender algunas urgencias del corto plazo, apoyar a las instituciones en esa materia. Nosotros, por ejemplo, para el bono verde, al final de cuentas, cuando hayamos mejorado los mecanismos de recaudación de ingreso a parques nacionales, lo que vamos a tener es un flujo libre de caja más robusto que nos va a permitir una emisión más ambiciosa para el bono verde, y entonces tenemos que entenderlo como un tema que no es competitivo, sino que es evolutivo o complementario, y entonces creo que esa gestión de involucrados, ese acompañamiento y esa lectura de las cosas importantes es un tema sobre el cual conviene no perderse uno en el camino. Siempre hay, digamos que de alguna manera, particularidades de los países. Yo creo que uno sí quizás lo que tiene que hacer es tratar de soñar en grande y de convencer a los diferentes involucrados de que ese sueño es posible. Pero una vez que hemos logrado construir ese sueño común, debe haber algunos éxitos en el camino que permitan retomar fuerzas y mantener el aliento para seguir trabajando por esa aspiración más de largo plazo, que es lo que a veces llaman los low-hanging fruits o las frutas que están un poco más bajas, que a veces habrá que en el desarrollo del programa comenzar a apoyar pequeñas cosas que es importante para convencer a más gente de involucrarse en el tema y para dar credibilidad y mantener el aliento para seguir trabajando en ese sueño más ambicioso de largo plazo, que al final de cuentas es el que nos debe inspirar. Muchas gracias, Roy. Tengo una pregunta que no estoy segura que entienda muy bien, pero la voy a leer como está.
dice, ¿cómo es el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica para que estas cifras de biodiversidad no sean meramente comparativas, sino que se transformen en cifras competitivas basadas en la bioprospección? No sé si te refieres a los recursos que se generan por bioprospección bajo el concepto de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios. Yo creo que aquí un país que ha sido líder en el tema ha sido Costa Rica. Y Roy, no sé si quisieras rápidamente hablar de lo que está trabajando ahorita Costa Rica vinculado a ABS y al fondo que tienen, que se está diseñando para este tema. Pero, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, gracias, Mariana. Tal vez sin pretender ser un experto en el tema del funcionamiento de los biobancos, sí, efectivamente, en el caso de Costa Rica se ha, desde hace bastante tiempo, sido consciente de la importancia del acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad como una dimensión importante de esa gestión y uso sostenible de la biodiversidad. Para ese propósito, nosotros, una de las soluciones financieras que hemos planteado tiene que ver con un fondo desafío para ABS, o sea, que es el Access and Benefit Sharing, o el acceso y distribución equitativa de los beneficios de los recursos esos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, que en nuestro caso está más vinculada a cómo lograr incidir en las diferentes etapas de una cadena de desarrollo de un producto inspirado o un producto originado en biodiversidad, para que llegue efectivamente a tener una posibilidad de comercialización efectiva bajo un respeto de la distribución equitativa de sus beneficios. Tenemos en Costa Rica algunas iniciativas en la parte académica que lamentablemente la academia es muy buena investigando, pero no necesariamente es igualmente buena llevando cosas al mercado, logrando escalar productivamente iniciativas. Tenemos pequeñas cooperativas de productores de plantas medicinales, por ejemplo, que aunque tienen desarrollo de compuestos químicos que pueden ser importantes para apoyar ese uso sostenible de la biodiversidad, no tienen la capacidad para escalar los productos que desarrollan, es decir, se quedan en una etapa muy temprana. Y entonces ahí creo que es importante, en la mención que hacías del protocolo de Nagoya, cómo Biofin puede efectivamente tratar de vincular la asignación o la movilización de recursos financieros para que esas iniciativas sean posibles. Nosotros para la semana anterior, para la celebración del Día de la Diversidad Biológica, tuvimos la suerte de presentar el primer producto que se desarrolla en Costa Rica a partir de un correcto aprobación de todos los permisos necesarios para el acceso a recursos genéticos de biodiversidad, que es un jarabe para la tos que lamentablemente no me dieron en esa ocasión. Entonces, por eso ofrezco disculpas por estos ataques de tos que interrumpen mi participación. Pero creo que eso, en materia de ABS, es lo que es necesario apoyar, cómo vincular, digamos, en el tema de la academia, en pequeñas empresas, gente que realmente tiene ese conocimiento tradicional, ¿verdad? También para incluir incluso a los pueblos indígenas, cómo lograr apoyar el escalamiento de esos productos a escala comercial, que es donde yo creo que todavía, por lo menos en América Latina, tenemos alguna tarea pendiente por desarrollar y que tendríamos que ver cómo somos un poco más exitosos en ese tema. Muchas gracias, Roy, y agradezco en particular tu participación porque sé que has estado con una buena gripa y bueno, ya creo que ya vas de salida.
Pero gracias por tu participación y tus comentarios sobre este tema, que creo que en los próximos años vamos a ver muchos más casos ya concretos sobre negociaciones y esquemas de ABS, y vamos a por fin poder vincular el uso biogenético, digamos, o biotecnológico de la biodiversidad con la conservación y el sustentable, ¿no? Con recursos para poderlos dirigir a este tema. Bueno, pues con esto terminamos la sesión, último webinar del curso Finanzas de Biodiversidad en línea. Quisiera agradecer mucho a Fernando y a Roy, que compartieron las experiencias de sus países el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante 7 semanas en el camino de conocer mejor el tema de finanzas de biodiversidad y encontrar siempre este enfoque de solución, no de problema, sino de solución a los grandes retos que tenemos en materia de pérdida de biodiversidad, de la necesidad de incrementar nuestros esfuerzos para conservarla, para proteger lo que tenemos y sobre todo usarla de manera sostenible. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.